Bienvenidos a Tu Salud con Farmayala Podcast, un espacio pensado para ayudarte en tu misión de cuidar a tu familia. Aquí encontrarás consejos, información y todo lo que necesitas para vivir una vida saludable. Muy bien, comencemos. Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenos días. Reciban un cordial saludo de parte de la Corporación Farmayala y quien les habla, el Dr. Byron Figueroa. Sean todos bienvenidos a un nuevo podcast donde vamos a tratar temas importantes de promoción de salud y prevención de enfermedades, para lo cual contamos con la presencia del distinguido Dr. Washington Alemán Espinosa, quien es médico infectólogo, magíster en VIH-Sida y también es director del Centro Infectológico y Neumológico Alemán Rodas. Bienvenido, doctor. Bueno, muchas gracias. Felicitarte por esta iniciativa y presto para poder conversar de temas que puedan ayudarle a la comunidad. Muchas gracias, doctor. Sí, efectivamente, el día de hoy vamos a tocar un tema importante respecto a los virus respiratorios. Doctor, ¿qué nos puede comentar respecto a los virus respiratorios? Mira, los virus respiratorios forman parte de los agentes etiológicos responsables de enfermedades que generalmente pueden ir desde cuadros muy leves hasta cuadros graves, que pueden afectar a cualquier grupo etario, desde niños hasta personas de la tercera edad. Son microorganismos que lastimosamente son muy difíciles de poderlos identificar, ¿no? Y que por su prevalencia, es decir, por su frecuencia, se comportan muchas veces como cuadros estacionales o de manera cíclica, dependiendo en las regiones. Ejemplo, nosotros en Ecuador, en donde solo tenemos estaciones lluviosas y secas, hay virus que lo tenemos más frecuentemente en los cambios de temperatura. Así tú vas a ver más frecuentemente la influenza, por ejemplo, ¿no? Entre noviembre y diciembre, que son los cambios de temperatura hacia la estación lluviosa, o en los cambios de temperatura por los meses de mayo y abril, cuando la estación lluviosa cambia a la estación seca. Esto es un poco diferente a los países que tienen 4 estaciones, ¿no? En donde probablemente la estación invernal, la estación fría, es la que se relaciona con un aumento de casos. Existen un sinnúmero de virus respiratorios, pero probablemente son muy pocos los que están identificados y los que están relacionados con problemas a nivel de enfermedades humanas, ¿no? Es probable que dentro de los principales tenemos a la influenza, a la parainfluenza, ¿no? Los virus, el sincitial respiratorio, adenovirus y últimamente, desde la época de la pandemia para acá, el virus del SARS-CoV-2 responsable de la COVID. Sí, tiene usted toda la razón respecto al tema de las estaciones, ¿no? Y en base a esto surge una pregunta, en la época que estamos actualmente, en la estación que nos presentamos actualmente, ¿cuáles son los virus más frecuentes? Mira, actualmente llevamos cerca de un mes, ¿no?, con virus respiratorios, tanto a nivel de la costa como a nivel de la sierra. Y este no es un problema solo del país, sino es un problema de Latinoamérica. Y todos los países en Latinoamérica han presentado y están reportando aumento de casos de virus respiratorio. Más o menos desde inicio de diciembre o finales de noviembre es que tenemos un aumento de casos de influenza, ¿no?, de virus sincitial respiratorio, que este es un virus que afecta especialmente niños, pero que llamativamente en los últimos años, y sobre todo en este último año, estamos viendo mayor afectación de personas adultas, es decir, que está cambiando un poco el grupo etario a quien afecta. Y el virus del SARS-CoV-2 responsable de la COVID, que si bien es cierto no lo tenemos en cifras parecidas o lo que pasó en la pandemia, pero también tenemos un aumento de casos dentro de lo que es la población general. ¿Y de qué depende que se vean actualmente mayor porcentaje o mayor número de casos en adultos, a diferencia de ciertos virus que eran específicamente en niños? Mira, los virus son microorganismos que mutan. Al mutar cambian su estructura genética, ¿no? Y es probable que van cambiando muchos aspectos epidemiológicos. Igualmente los entornos ambientales, ¿no?, todos los cambios
que hay a nivel de los ecosistemas, la destrucción del medio ambiente, el cambio climático, una serie de factores probablemente influyen dentro de esta circulación viral que existe, ¿no? Y la susceptibilidad de cada paciente. Claro, o sea, también. lo que te mencionaba es lo que tiene que ver con el agente etiológico que es el virus. Y por otro lado tenemos el huésped, ¿no? El huésped en donde, como bien tú lo dices, la susceptibilidad influye mucho, sobre todo lo que se conoce como grupos vulnerables. Y entra un tercer grupo que aquí también muchos de estos virus son zoonosis, es decir, que están en animales. Y que muchas veces estos cambios de donde el hombre va dañando la naturaleza e invade el hábitat natural de muchos animales, es lo que produce el salto, ¿no?, de especies. Tú tienes influenza que afectan animales y que de repente saltan una barrera genética y afectan a los humanos, ¿no? Lo mismo pasó con el SARS-CoV-2, que es una zoonosis. Es decir, zoonosis son enfermedades que afectan a los animales y que de repente por circunstancias diferentes pueden afectar al ser humano y luego el ser humano transmitir a otro ser humano. Por eso es de que la vigilancia de todo tu microorganismo no es solamente a nivel humano, ¿no?, sino que es una vigilancia también a nivel zoonótico, es decir, a nivel de diferentes grupos de animales. Correcto, doctor, estoy de acuerdo. Y respecto a los signos y síntomas, ¿cuáles son los signos y síntomas más frecuentes de un cuadro viral? Llámese gripe o llámese resfriado. Mira, generalmente los signos y síntomas de infecciones virales son muy parecidos en los primeros días, ¿no? La gran mayoría se caracteriza por malestar general, de un inicio súbito, con dolores de cabeza, con fiebre, escalofrío. Y a medida que van pasando los días, probablemente van tomando alguna que otra diferencia, pero que a veces son muy sutiles, que hacen muy difícil, ¿no?, a los médicos poder diagnosticar de una manera certera la etiología que un paciente tiene. Es probable que, por ejemplo, la influenza es la que mayor malestar general te da, la que mayor compromiso respiratorio te da, y probablemente por eso uno lo sospecha. El SARS-CoV-2, acordémonos que la pérdida olfatoria era una de las características que a veces existían, ¿no? El sincitial respiratorio es algo que produce bronquiolitis a nivel de los niños, y el resto de virus son muy parecidos dentro de la afectación respiratoria alta, es decir, afectación de nariz y de senos paranasales, o lo que se conoce como una infección respiratoria alta, que es con moco, con estornudo, con dolor de garganta, con algo de tos. Es decir, que en la parte clínica signos y síntomas son muy similares, pero la diferenciación se haría en los estudios de analítica de laboratorio, ¿verdad? Esa sería la diferencia. Mira, yo creo que acá lo importante para que la población tenga claro que aquí no hay que correr a hacer exámenes. Aquí no hay que correr para que te den tratamiento, porque los virus no tienen un tratamiento curativo. A diferencia de las bacterias, en donde los antibióticos sirven para las bacterias, los virus no tienen un tratamiento curativo. Por lo tanto, cuando el médico sospecha de una infección viral, probablemente el tratamiento lo conocemos como un tratamiento sintomático. Es decir, lo más importante de todo es que tú te hidrates, ¿no, verdad? ¿No? Que siga con tratamiento analgésico, con paracetamol, por ejemplo, y tratar de evitar la automedicación. Y esto es importante porque, lastimosamente, el uso de antibióticos en cuadros infecciosos respiratorios virales es muy frecuente y forma parte del mal uso de antimicrobianos, que su efecto secundario es favorecer la resistencia de los organismos a los antibióticos. Así que aprovechemos que estamos hablando de infecciones virales para tratar de comunicar, de evitar la automedicación, evitar los antibióticos, evitar los antiinflamatorios, tratar de sintomáticamente, ¿no? Y lo más importante es autoaislarse. Me encanta cuando dijiste que vamos a hablar de prevención, ¿no? Los infectólogos tratamos de que
las medidas preventivas sean la base de las enfermedades infecciosas. Por eso que la educación hacia la comunidad es fundamental. Si tú tienes síntomas respiratorios, lo que tienes que tratar de hacer es autoaislarte. Quédate en tu casa, no vayas a trabajar, comunícale a tu familia, lávate bien las manos. Si estornudas, utiliza papel descartable para tratar de taparte o la flexura del codo para evitar que se dispersen. Y yo creo que de esta manera ayudamos a cortar la transmisión y evitar que otras personas, a la final susceptibles, puedan tener algún cuadro infeccioso más severo, ¿no? Efectivamente. Y un punto importante que usted mencionó es respecto a la resistencia bacteriana, ¿no? Porque resulta que termina siendo, debido al mal uso de antibióticos, un tema de salud pública emergente, salud mundial. Nos estamos quedando básicamente sin armas para poder combatir a las bacterias, que es básicamente la finalidad del uso de los antibióticos, ¿no? Bien, también hay un tema que usted mencionó respecto a las complicaciones de los cuadros virales. ¿Cuáles serían estas y de qué dependen que se presenten? Mira, hay grupos poblacionales que se denominan vulnerables, los cuales van a ser mucho más susceptibles a que cualquier cuadro infeccioso evolucione de una manera más tórpida o que el paciente, su respuesta sea inadecuada. Por eso que cuando tú tienes un cuadro viral, uno puede tener complicaciones propias del agente viral. Es decir, tú puedes tener una influenza que se complica con una neumonía por influenza. Pero también tú puedes tener un paciente diabético que le da influenza y que le descompensa su diabetes. Es decir, que la infección respiratoria puede afectar su enfermedad de base, ¿no? Como ejemplo, el paciente asmático. Le das una influenza, le da un sincitial respiratorio banal, sencillo, pero como es un paciente asmático, probablemente le puede desencadenar un cuadro de broncoespasmo o una crisis de asma. Y la tercera complicación de los cuadros virales es que tú tengas una sobreinfección bacteriana. Este es el típico paciente añoso que le da una gripe, pero que el tercer, cuarto, quinto día, ¿no?, se agrega una bacteria como probablemente el neumococo, y este paciente termina siendo una complicación, una sobreinfección bacteriana en un cuadro viral, ¿no, verdad? Y evoluciona con una complicación que no era la que tenía, sino que es una complicación agregada por una predisposición de los cuadros infecciosos virales. Exactamente, que termina agravando el cuadro y obviamente también su tratamiento es más completo, más complejo. Mira el caso de las embarazadas, por ejemplo, ¿no? Las embarazadas con la influenza es una infección que a una mujer embarazada le puede provocar, si tú estás en los primeros meses del embarazo, amenaza de aborto. Y si tú estás ya en el último trimestre, te puede desencadenar una amenaza de parto. Por eso es de que la vacunación, por ejemplo, disculpa que nos disgreguemos en el orden, pero la vacunación en una mujer embarazada, por ejemplo, para influenza, es fundamental. Entonces, lo que hay que tratar es de educar a la población que no tenga miedo de vacunarse en el embarazo. A veces, el ginecólogo o la propia familia tienen un poco de temor a las vacunas, ¿no? El COVID nos enseñó que estos grupos antivacunas son pequeños, pero hacen mucho escándalo, ¿no? Y lastimosamente lo que están minando, lo que están sembrando, es que la población comience a desconfiar, ¿no?, de la vacuna, cuando las vacunas y el agua potable han sido los dos descubrimientos más grandes que la salud pública tiene. Pero desgraciadamente estamos viendo ahora que hay familias, que hay papás que ya no quieren vacunar no solo para COVID, sino que ya no quieren vacunar para sarampión, ya no quieren vacunar para la polio, y ya estamos teniendo casos de sarampión o de polio, ¿no? Complicado porque eran patologías que quizás estaban controladas en su momento, ¿no? Mira, la vacuna ha hecho desaparecer enfermedades como la viruela, ¿no? Estamos a punto de hacer desaparecer la polio, pero lastimosamente el hecho de que ya hayan regiones que no se están vacunando, estamos volviendo a ver casos de polio. Y esto es grave, ¿no? Esto es grave.
Y netamente por una mala replicación de mitos, básicamente, porque son mitos que al final terminan afectando a la salud pública. Bueno, la desinformación que Así tuvimos en es. el COVID Ujú. probablemente fue una de las pandemias paralelas, no sé si tan, que igual o más grande que, que el propio COVID, ¿no? Porque Exactamente. la desinformación de las redes sociales fue tan grande que prácticamente los TikTokers o los influencers eran quienes manejaban los consejos De que salud había que dar pública. en la pandemia, y probablemente las universidades o los centros que deberían de ser los centros de referencia Ujú. estaban minimizados por quienes probablemente tenían mayores seguidores, ¿no? Exactamente, ese es un tema importante que hay que traer a colación también, ¿no? Usted mencionó respecto a la desinformación que nos ha llevado a cometer errores, ¿no? Y uno de esos temas que la mayoría de la población desconoce o que replica es que los procesos respiratorios son solamente causados por virus y bacterias. ¿Qué otro microorganismo puede ocasionar procesos respiratorios? Mira, lo que pasa es que si tú hablas por porcentaje, Ujú. el 80% de infecciones respiratorias son por virus. Es Bien. decir, 8 o 9 de 10 Virales. son virales. Ujú. Es decir, en 8, 9 o 10 pacientes con problemas respiratorios, yo solo a uno debería probablemente de darle antibióticos, porque probablemente es por bacteria. Y de esas bacterias, probablemente sea solo una, que se llama Streptococcus beta-hemolítico, la responsable de los problemas. Ujú. ¿Ya? Existen otras gérmenes, pero que son mucho menos frecuentes, y yo creo que lo llamaríamos excepcionalmente. Ujú. Hay la difteria, hay tuberculosis, hay pacientes que tienen trastornos en las defensas y puede tener gérmenes poco frecuentes, pero que, pues, te lo repito, forman parte de las excepciones. Creo que como educación para la comunidad uno tiene que hablar o comunicar o informar de las cosas más frecuentes, Exacto. ¿no? Ujú. Las cosas infrecuentes, excepcionales, probablemente creo que hay que tratar de comunicarlas con cuidado. Con mucho cuidado, ¿no? Con mucho tino también, que es importante. También usted mencionó respecto al COVID-19. ¿Todavía existen casos en su consulta de este virus, de este SARS-CoV-2? O sea, vamos a tener y vamos a seguir teniendo, Ujú. porque el SARS-CoV-2, que es un virus respiratorio, no es un virus nuevo, es un virus que ha mutado y que probablemente se va a quedar, ¿no?, por mucho tiempo, ¿no?, al igual que los otros virus respiratorios. Pero dejemos claros que el SARS-CoV-2 actualmente ya no está siendo considerado como un virus respiratorio. Es un virus que ingresa al organismo por la vía respiratoria. Pero ya sabemos que es un virus sistémico que afecta a todo el organismo, Ujú. Exacto. que tiene una afectación de los vasos sanguíneos, que te deja un problema post-COVID, que Ujú. cada vez está siendo más frecuentemente diagnosticado y que todavía no sabemos su manejo, cómo verdaderamente puede serlo. Estamos aprendiendo, pero que hay muchos problemas posterior a una infección por COVID. Y esto es importante comunicarle a la población, porque el COVID no ha desaparecido, ¿no? El COVID va a quedar igual que la influenza, que tú vas a tener que vacunarte todos los años. De manera estacional, básicamente, también, ¿no? Entonces, lo que hay que dejar claro es que si alguien se puso las 3 vacunas, no es que ya está vacunado. Cada año nos van a salir nuevas vacunas de acuerdo al virus que circula. Por lo tanto, en este momento, por ejemplo, el Ministerio de Salud Pública está vacunando, ¿no?, con el genotipo que circula a todos los trabajadores de la salud y a los grupos vulnerables. Es decir, no porque yo me vacuné hace 3 años, ya no tengo que vacunarme. Ujú. Entonces, las vacunas como influenza y vacunas como para el SARS-CoV-2 son vacunas que tú tienes que ponértelas, al menos por ahora, parecería ser que van a ser anualmente. Y muy bien, doctor. ¿Quiénes forman parte de los grupos vulnerables? Mira, los grupos vulnerables son grupos etarios de edades, ¿no?, o que puedan tener alguna enfermedad que altera su sistema de defensa, su sistema inmunitario, y probablemente hace que su defensa
ante cualquier proceso infeccioso o no infeccioso esté alterado. Hay cuadros fisiológicos, como son el recién nacido o los extremos de la vida, y el adulto mayor. En caso del recién nacido, es por una inmadurez de su sistema inmunitario que muchas veces no puede, ¿no, verdad?, redundando un poco, defenderse de los ataques de muchas infecciones. Por eso que pueden ser más graves los cuadros infecciosos. Y en el adulto mayor, algo que se llama inmunosenescencia, que es un envejecimiento del sistema inmune, que hace que la respuesta ante procesos infecciosos no sea el mismo de alguien de 80 años que probablemente alguien de 30 o de 40 años. Por eso esos grupos son los que hay que cuidar, hay que vacunar, hay que prevenir y hay que promover la salud. Hay otros grupos que de acuerdo a enfermedades puede que tengas mayores susceptibilidades. Cualquier enfermedad que te afecte a tu sistema inmunitario te vuelve propenso a que cualquier proceso infeccioso, ¿no?, pueda desarrollarse o pueda presentarse con mayor agresividad. Ejemplo, el paciente diabético. Ejemplo, los pacientes con enfermedades reumatológicas, los pacientes con VIH que no reciben tratamiento, los pacientes con cáncer o pacientes que reciben tratamientos quimioterápicos que esto hacen que sus defensas se alteren, los pacientes con cáncer. Y aquí viene un grupo muy especial que no es una enfermedad, ¿no?, pero es la mujer embarazada. El embarazo no es una enfermedad, Estado fisiológico, pero es un estado fisiológico que te disminuye la defensa. Por eso es que la mujer embarazada a veces puede tener enfermedades o infecciones, ¿no?, ¿verdad?, que no se presentan en otro grupo poblacional. Ejemplo, el toxoplasma, ¿no? O la influenza, como te decían antes, puede ser más agresiva que probablemente las mismas mujeres si es que no estuviera embarazada. Así es, tiene usted toda la razón. Y hay un punto importante que usted mencionó, que estos grupos vulnerables son más propensos a desarrollar estas enfermedades y complicaciones al respecto. Y respecto también a la transmisión, ¿es similar en los distintos grupos o qué nos puede decir sobre la transmisión de estos virus? Mira, las infecciones respiratorias, su principal forma de transmisión es la vía aérea, por algo que se llaman las gotitas de flu, en donde dependiendo de la infección, dependiendo del agente etiológico, ¿no?, desde el punto de vista médico, a veces lo dividimos en macro y microgotas. ¿Qué importancia tiene esto? Que hay gotas que viajan más cuando yo toso que otras gotas que viajan menos. Es decir, esto es importante porque, por ejemplo, cuando tú tienes un virus muy pesado, tú toses y antes del metro el virus cae y se deposita en las superficies como inertes, en donde, por ejemplo, yo en este escritorio toco mi mano en este escritorio y si aquí alguien tosió y hay virus, mi mano puede ser un vector, ¿no?, que transporte gérmenes cuando yo me los paso por las mucosas y de esta manera poder transmitir. Esta es una forma de transmisión. Y muy frecuente, ¿no?, también, ¿no? Por eso es de que insistimos que el lavarse las manos después de tocar, saludar, cocinar o cualquier cosa es fundamental para que mis manos sean las que no lleve probablemente microorganismos. Lo segundo es la distancia, ¿no? Por eso te decía, fíjate que solamente con el hecho de saber que yo me pongo a 1 metro de distancia de alguien que tiene síntomas respiratorios, yo disminuyo ostensiblemente la transmisión. Por lo que conversábamos antes, hay muchos microorganismos que caen, ¿no, verdad?, y no alcanzan probablemente a respirarlo. Lo tercero es el ambiente. No es lo mismo que estemos los dos en este cuarto cerrado, en donde no existe una circulación de aire, que estemos los dos en un lugar abierto, en donde probablemente no existe mayores formas que el virus se disperse. Entonces mira cómo de estas 3 formas que hemos hablado van saliendo las 3 principales medidas de prevención. Exacto. ¿No, verdad? El tratar de que tú evites estar con una persona que tenga síntomas respiratorios. ¿Qué síntomas respiratorios? Tos, gripe, dolor de garganta, fiebre. Segundo, alejarte, ¿no? Si tú te alejas,
probablemente esta persona vas a evitar la transmisión a lo que tú respiras, lo que la otra persona expulsa al toser o al respirar. El evitar reunirte en sitios cerrados, tratar de reunirte en sitios abiertos, sobre todo si hay alguien que tiene síntomas respiratorios, ¿no? Y lo otro es lavarte frecuentemente tus manos, la higiene de manos, que yo creo que el COVID nos enseñó que no solamente tiene que quedarse aquí, que hay que seguirlo aplicando como la principal medida para cortar la transmisión, no solamente de infecciones respiratorias, sino también de infecciones digestivas, de infecciones de la piel, porque las manos muchas veces es el principal transmisor cuando yo agarro alimentos y me los como, cuando me paso en la piel y las mucosas, o cuando me toco alguna parte de la piel de mi cuerpo. Y es que definitivamente el correcto lavado de las manos parece algo tan mínimo, pero tiene un gran impacto positivo en la prevención de múltiples enfermedades, ¿no? Sean estas virales, bacterianas, respiratorias, gastrointestinales en general. Bien, también hay un punto importante que usted mencionó respecto a la prevención, que es ese distanciamiento preventivo, ¿verdad? Aquí incluye la utilización de las mascarillas. Es importante que continuemos utilizando la mascarilla. Mira, las mascarillas, la pandemia de COVID creo que nos enseñó cosas buenas y cosas malas, ¿no? Creo que la mascarilla tú deberías de colocártela si es que yo tengo síntomas respiratorios, estoy con un proceso infeccioso y yo tengo que salir a trabajar, tengo que salir obligadamente a la calle, yo tengo que ponerme una mascarilla para ayudar a no transmitir. Y por el contrario, si yo voy a una reunión, estoy sano, pero soy un grupo vulnerable, estoy embarazada, soy mayor de edad, adulto mayor, tengo cáncer, y voy a una reunión en donde van a existir un sinnúmero de personas. Probablemente si estamos viviendo un aumento de casos respiratorios, yo debería de colocarme una mascarilla para yo cuidarme. El problema de la mascarilla es que si tú la utilizas mal, utilizarla mala significa que tú la dejes en cualquier sitio, ¿no? Que te la metas en el bolsillo, que te la coloques abajo como que fuera un collar, ¿no? Que la guardes en la cartera, ¿no? O que por ahí la dejes en cualquier parte y te la pones. Muchas veces se ensucia, ¿no? Y en vez de ayudarte a proteger, también está arrastrando o se contamina fácilmente y luego tú te la colocas en la nariz y es donde te infectas más fácilmente, ¿no? Exactamente, habíamos mencionado también el tema de las superficies y si obviamente dejamos estas mascarillas en cualquier sitio, pues se va a cargar una cantidad impresionante de virus o cualquier otro microorganismo, ¿verdad? Respecto también a otras estrategias de prevención, ¿qué usted nos recomienda, doctor? Yo creo que en este momento la vacunación juega un rol fundamental, ¿no? Tratar de seguir insistiéndole a la población, sobre todo a nivel pediátrico, cumplir con el calendario de vacunación que el Ministerio de Salud tiene. En este momento la vacunación para niños son gratuitas, vacunas como el neumococo, vacunas como la influenza, vacunas que está por llegar ya el sincitial respiratorio, es decir, no debería de existir niños, sobre todo a nivel pediátrico, tanto urbano como rural, que no cumpla su carnet de vacunación obligatorio. Y en el adulto, donde la vacunación del adulto siempre es un problema, porque lastimosamente en pediatría la mamá lo lleva y el bebé no reclama. En cambio, en el adulto tiene que ir por sus propios medios y desgraciadamente la influencia que hay por parte de las redes sociales, el vecino o lo que escucha hace que este adulto no quiera vacunarse, ¿no? Mira tú la vacunación para influenza, para los mayores de 55 años, sobre todo para los grupos vulnerables o no, todavía no llega más allá de un 50 o de un 60% de la población, ¿no? Una vacuna que en los pacientes con antecedentes cardiológicos o cardiovasculares es tan importante o más importante que la aspirina. Mira tú que la influenza te puede desencadenar un cuadro de infarto o de angina y la vacuna se ha demostrado que te disminuye este riesgo en este grupo poblacional. Muy bien, doctor. ¿Existe la posibilidad de que se pueda un paciente contagiar de dos virus de manera simultánea? Mire, la probabilidad existe. Lo que pasa es que muchas veces tienes que tratar de diferenciar unos términos que se llaman colonización y infección.
lastimosamente a veces tú te puedes hacer exámenes en donde te pueden determinar que contigo o que con nosotros viven una serie de microorganismos, pero lo que tenemos que tratar de confirmar o no, si esos virus que viven colonizando están produciendo infección. Han habido casos que tú puedes tener una coinfección por influenza A y B, probablemente, o por influenza y SARS-CoV-2, ¿no? Pero de ahí muchas veces hay que tratar de determinar en estas coinfecciones cuál de los dos o alguno de ellos es más predominante que el otro, ¿no? Pero como el manejo es igual, probablemente lo que se ha demostrado, que si tú tienes dos infecciones diferentes no significa que vas a estar peor, ¿no? En la pandemia, cuando habían infecciones por SARS-CoV, tú tenías COVID, podías tener influenza y no significaba que ibas a tener o ibas a estar más grave, ¿no? Eran dos enfermedades diferentes que probablemente había que esperar su tiempo de duración, ¿no? ¿Y el tratamiento era similar, sintomático, Claro, acuérdate que ¿verdad? no existe un tratamiento específico, por lo tanto hay que esperar que cumplan su ciclo, ¿no? Exactamente. Muy bien, y pues bueno, de esta manera vamos a culminar nuestro podcast agradeciéndole por su participación, por informarnos a la comunidad de un tema muy importante sobre los virus respiratorios, estimado doctor. ¿Algún otro consejo o recomendación para la comunidad? No, yo creo que felicitarlos. Creo que este tipo de iniciativas es muy importante y tratar de seguir incluyendo a la comunidad justamente para ayudar a prevenir y promover. Sigue siendo mucho, debería ser lo prioritario, tratar de que estas dos acciones antes que tratar. Así que recibe mis más sinceras felicitaciones. Muchísimas gracias, doctor. Y también les agradecemos a ustedes por su participación y visualizaciones. Y pues bueno, recuerden que una comunidad informada es una comunidad capaz de prevenir múltiples enfermedades. Muchas gracias.